Qué bendición en esta noche fría. Hoy es miércoles 30 de diciembre de lo que le resta al 2020. Queda un solo día. Primeramente Dios, mañana terminamos con el 2020 y pues vamos a ver cómo nos va en el 2021. Primeramente Dios, nos va a ir bien por la gracia de Dios, y de eso vamos a hablar exactamente, de la gracia de Dios. Es simplemente maravilloso saber, conocer que Dios tiene um, una forma para que todos los pecadores entremos al cielo, aun que todos los pecadores estemos con Él y Él con nosotros ahorita, y esa es su gracia. Sí, de eso me gustaría penetrarme, meterme, inundar más adentro, ahondar más en esta palabra que es la gracia, no nomás en la palabra, pero en el hecho. Sí, y yo voy a hablar bastante, voy a ver a ver cómo nos va, pero quisiera recordar algunas de las promesas que Dios nos ha hecho en la Biblia, que nunca cambian y que nos pertenecen por su gracia, sí, y que podemos simplemente caminar con ellas, ¿no? Saber que son nuestras, estas promesas de Dios. Tengo algunas promesas, pero voy a comenzar con una. Pero déjenme le digo una cosa, antes de comenzar con las promesas y con la gracia de Dios, que es simplemente maravilloso. El Evangelio, hermanos, de mi corazón y de mi vida, es el Evangelio lo conocemos, que es una forma de comenzar. Es la buena noticia de salvación, y el Evangelio significa Jesús, que estaba en el cielo, vino, fue enviado, lo vino a la tierra, nació de mujer, creció como un hombre 100%, si le dolía todo, tenía comezón, se reía porque era un hombre 100%, y él le dolió tantísimo que todo lo que le hicieron, sí, pero murió, sacrificó su cuerpo por nosotros. Eso es, murió matando el pecado, resucitó en gloria y nos dio victoria para la vida eterna, y luego se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y luego regresa. El Evangelio. Si al que lo escucha por primera vez, si, y le cae el 20, digamos que dice, ok, eso es para mí, el Señor me salvó a mí. Y luego la idea es de que diga, yo quiero servirte, Señor. Es tanto el amor que me tienes, que me lo has demostrado y me has perdonado, y ahora quiero tener un corazón perdonado. Sí, quiero ser una persona perdonada. Quiero dejar mi antigua vida y te quiero seguir a ti, y te doy gracias porque moriste por mí. Sí, y el Evangelio tiene sentido. Ahora digamos que cumple un propósito, no el propósito completo. Si digo todo esto, si le estoy diciendo esto, porque el Evangelio no solo es para el nuevo cristiano, si no solamente es la primera vez que lo escuchas y le entregas tu vida a Cristo, y luego ya el Evangelio se descarta. No es así. El Evangelio continúa para siempre, porque Jesús está abogando por nosotros, haciendo válido el Evangelio constantemente ante el Padre. De eso vamos a hablar hoy, porque esa es una gracia que nunca termina. Ahora, la gracia de Dios, al mismo tiempo que el Evangelio toma lugar, ¿sí? Porque el pecador empedernido a pecar, ¿sí? Aferrado a pecar, ¿sí? Ha sido perdonado por gracia. El pecador todavía va a pecar, pero Dios encontró una forma para que justamente este pecador tenga un abogado, y este abogado esté haciendo válida la cruz, la cual quitó el pecado constantemente, constantemente, para siempre. La gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios nos permite permanecer con Dios, porque cada vez que clamamos, que vamos a Cristo, Él clama a Dios, clama al Padre, y nuestra santificación, nuestra purificación, nuestro perdón queda otra vez válido. Sí, constantemente, y la gracia de Dios sucede. Y así como el Evangelio es para siempre, la gracia de Dios es para siempre. Nosotros vivimos el Evangelio en la gracia de Dios. Así, de esto quiero hablar. Les prometo que he estado pensando tanto en esto. He estado pensando, meditando, disfrutando, sí, que el Evangelio es para siempre, y que la gracia de Dios nos da el Evangelio para siempre. Nos hace vivir para siempre, nos hace santos para siempre, nos hace dignos para siempre. Sí, el Evangelio es el cual Dios usó para perdonarnos, pero la gracia es el gozo de saberlo.
Es la seguridad del amor de Dios constante y que su sacrificio, que su misión fue cumplida y es válida cada día de nuestras vidas. Así quiero comenzar el término, sí, así quiero comenzar el final del 2020. El Evangelio es la muestra de amor para salvarnos, digamos que es la misión cumplida, pero la gracia es la que tú y yo tenemos, en la cual no sabemos parte de ese Evangelio. No sabemos ahora que nosotros somos los recipientes del Evangelio y estamos seguros de que tomó efecto. Sí, por eso en el capítulo 3 de la segunda de Pedro, en el versículo 18, sí, segunda de Pedro 3:18, que es el último versículo, dice: creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Hermanos, tenemos que crecer en la gracia, saber que lo que hizo Dios nos pertenece, es nuestro. La gracia, su gracia es el título del estudio, su gracia. Y en su gracia vamos a conocer sus promesas, las cuales son para nosotros. Sí, la gracia de Dios nos asegura que las promesas de Dios son nuestras y todas tienen cumplimiento. Todas tienen cumplimiento, mira, en nosotros, hermano, en nosotros. Dios prometió cosas maravillosas a nosotros, a los hombres, a los pecadores empedernidos, por la gracia de Dios, por la gracia. No merecemos nada, nada. Al contrario, lo que merecíamos, lo que merecemos es el infierno, porque un pecado nos manda a la muerte eterna. Sí, pero Él quitó el pecado después de quitó el pecado, nos regala la salvación por gracia. Pero la gracia no termina, como dije, es continua, 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 continua. Sí, y en esta gracia Él promete cosas maravillosas. Déjame quito el resumen de lo que fue la semana pasada, el estudio de la semana pasada, y luego nos metemos en lo que es la gracia de Dios, porque así quiero estar con ustedes. Cerrando el año, mañana lo cerramos, pero esta es la última vez que nos vamos a ver, digamos, cara a cara en un estudio. Para el domingo nos vamos a volver a ver, pero ya va a ser el 2021. Entonces, hoy quiero cerrar así, con la gracia de Dios, con las promesas del Altísimo. Y el resumen de la semana pasada, que tiene que ver obviamente con lo que hoy vamos a hablar, fue así. Que fue el estudio del domingo pasado. Dice: resumen del estudio anterior. De lo que trató nuestro estudio anterior es de que Dios, el Hijo, se encarnó, esto es, vino del cielo, enviado por el Padre y tomó carne. Dios se hizo un ser humano. Esto quiere decir un hombre 100% de hueso y carne, al cual todos los santos, dice, al cual todos los santos, todos los salvos, todos los santos que Dios salvó por gracia, por creer en Jesús, le veremos y le abrazaremos. Y yo se los prometo que no puedo dejar de como asombrarme, sí, de la forma que Dios nos ha expuesto su persona. Sí, Jesús estaba en el cielo, rodeado de gloria eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo, porque es un Dios que se nos ha presentado en tres personas. Sí, y esas tres personas han existido eternamente, pero el Hijo vino, enviado por el Padre, nos salvó, nos perdonó. Este Hijo tomó carne, tomó un cuerpo, y ese cuerpo fue un cuerpo, cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo que comió y bebió y lo tocaron los discípulos. ¿Sí? Ese cuerpo es un cuerpo glorificado, como el que vamos a tener nosotros cuando resucitemos con Él. ¿Sí? Ahora, en el cielo, en su presencia vamos a estar. Y vamos a poder tocarlo. ¿Sí? Y vamos a poder verlo y oírlo. Y nos va a abrazar. Y lo vamos a sentir. Hermanos, yo no sé, el estar en el cielo para mí es obviamente suficiente gozo. Sí, pero el saber que yo voy a poder estar con Jesús, platicando con el Señor que hizo el cielo y la tierra, ahora que vino y murió por mí, y pueda poderle agradecer viéndolo y adorarlo viéndolo en su presencia, porque Él tiene cuerpo humano, sin dejar de ser Dios. Ese fue el milagro glorioso. Ese es Dios.
Ahora, Jesús es una persona de las tres que es Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Puse acá, y lo abrazaremos en el cielo. El Padre a través del Espíritu Santo nos da a Jesús, quien a su vez en el Espíritu Santo nos trae al Padre. Esto es, Jesús nos trae al Padre. El Evangelio de la Gracia por fe, porque Jesús es Dios. Ese fue el estudio de la semana pasada, que obviamente puedo comenzar ese estudio otra vez ahorita. Me encantan esos puntos tan importantes para nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús. Introducción al estudio. Voy a leer la introducción y luego les voy a leer una promesa de Dios. ¿Okay? La introducción del estudio de hoy, ya dije, el título es Su gracia. Puse así: hoy simplemente quiero hablar con ustedes de la gracia de Dios, del favor inmerecido que hoy poseemos los santos de Dios. Y por gracia también son nuestras todas las promesas. No hay algo que podamos hacer para ganar el amor de Dios o su favor. Todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha prometido es por su gracia. De nuestro lado, hermanos queridos, sí, todo lo que tenemos y las promesas que vamos a recibir son por su gracia. Ahora, de nuestro lado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Puse acá: ser obedientes, ser fieles a su palabra, humildes, amar. Todo esto como resultado de recibir salvación por gracia. ¿Te fijas? Todas las buenas obras que tú puedas hacer, que debemos hacer, son el resultado de la salvación. Quisiera que simplemente lo notaras. No son para ser santos, para ser salvos, perdón. Sí. Dios no quiere que luchemos para la salvación. No quiere que busquemos santidad para ser salvos. No quiere que seamos buenos y caritativos y fieles a la palabra para llegar a ser salvos. No. Él nos salvó. Él hizo el sacrificio. Él hizo la obra. Tú y yo ya la recibimos. La consecuencia de eso es una conducta santa frente a Dios. Sí, es el resultado de que tú eres salvo. Porque hemos sido salvos por gracia. Hemos cambiado de vida. Si una vez que eres salvo, una vez que tú recibes a Jesús como tu Salvador, tu vida ya no es la que tenías antes. Sí, Dios te da una nueva vida. Y en esta nueva vida, sí, es obvio que vives diferente porque eres otro. Si volviste a nacer, esa es esa frase tan famosa, el que ha vuelto a nacer. Sí, ahora en el Espíritu tienes una nueva naturaleza, tienes una nueva vida. Sí, ya no eres el mismo, sí, es una realidad. Sí, no es que ahora puedes cambiar y hacer otra vez como antes eras. No, ya no puedes. Has cambiado. Dios te ha dado una nueva naturaleza. Eres otra persona. Eres una nueva criatura. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. Hermanos de mi corazón y de mi vida. Hasta ahí la introducción. Voy a leer un versículo en la Biblia que es en Romanos 8 y es en los versículos del 37 al 39. Esa es una promesa. Y obviamente nomás voy a hablar de promesas y de la majestad que tiene el que las promete. Porque esas promesas son para nosotros, son nuestras promesas. Todo esto tiene que ver con su gracia. Porque estamos hablando de la gracia. Sí, pero en la gracia, sí, la tenemos que como poner aquí. Sí, porque es de la gracia que tenemos sus promesas, que hemos sido reconciliados con Dios, que Jesús está con nosotros, que Jesús regresa. Sí, todo es maravilloso, pero por su gracia. Sí, y sus promesas, todo lo que nos ha prometido, todo lo que nos ha dado, es por su gracia. Voy a andar diciendo promesas de aquí y allá, pero esta promesa, así quiero comenzar con esta. En Romanos 8, del versículo 36. Perdón, 37. Hasta que termine el capítulo, que es el 39. Dice, antes, fíjate muy bien, ¿ok? Lo que dice. Me gustaría que le pongamos atención, porque esto no lo dice un hombre sabio o un gurú
que tanta gente está ahora creyendo en los gurús, ¿sí? Gente que tiene entendimiento supernatural, ¿sí? Son hombres igual que tú y yo en vano. No, estamos hablando, son hombres vanos, que no tienen sabiduría más que la sabiduría humana, punto y aparte. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos promete Dios? Y que por su gracia tenemos ya. Versículo 37 de Romanos 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo hemos vencido por Cristo Jesús. Pero mira lo que dice en el 38. Por lo cual, porque hemos vencido, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿sí? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, que sería una otra clase de jerarquía en el cielo, ni potestades, jerarquías celestiales, ni lo presente, ni lo porvenir, eso sería ni el 2020 ni el 2021, ni lo alto, ni lo profundo, ni punto y aparte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, hermanos, Dios nos ama. Nada nos puede separar de su amor. Promesa que tenemos los salvos por su gracia. Es importante que como que acomodes este control. Las promesas de Dios son para los salvos, para los cuales Él redimió y pagó con su muerte. Y nosotros lo hemos aceptado, hemos creído que Él puede. Y luego sus promesas maravillosas como esta, una tras otra, todas nuestras, por la gracia de Dios, continuamente, sin fin. Gloria a Dios. El mapa del estudio puse así: creer que todas las promesas de Dios serán cumplidas en nosotros, así como todas las que ya hemos recibido. La palabra de Dios nunca cambia. Su gracia no cambia, no tiene fin. Su amor, su presencia es infinita, es incambiable. Está ahí para nosotros, los salvos. Ahorita mismo está disponible, el Señor está con nosotros. Él prometió eso. Voy a estar con ustedes cada día hasta el fin del mundo. ¿Y qué crees? Hoy es uno de esos días. Y está contigo, y está conmigo, y está aquí, y está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así comenzamos. Dios maravilloso, en tu presencia queremos estar de día y de noche, Señor. Y esta noche te ruego que dirijas este estudio, Señor, a las mentes y a los corazones de las personas que tú escogiste para que lo escuchen. Y transfórmanos. Danos el gozo de tu gracia y recibir tus promesas. Ayúdanos a encontrar esta información clara y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Ahí va, hermanos, de mi corazón y de mi vida. Puse acá, comenzamos con esto. Pues Dios se nos presentó en carne. Sí, dice la Biblia que el que no crea que Jesús vino en carne es un anticristo. Entonces, Jesús, Dios se nos presentó en carne. Esto es, se hizo hombre. Aún igual es 100% Dios. Si así no fuera, nadie fuéramos salvos hoy día. Hermanos, Jesús tiene que ser 100% hombre y tiene que ser 100% Dios para que hoy nosotros, por gracia, tengamos salvación. Yo tengo salvación. Y todo aquel que cree tiene salvación en Él. Hermanos, la Biblia nos indica
Otra vez, hermanos, en la Biblia Dios nos indica que Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Dios dice eso de Él. Sí, porque ¿cómo sabríamos nosotros? Pero Él dice, yo soy el Todopoderoso. Entonces, lo que Él te promete, Él lo va a cumplir, porque Él es, fíjate bien, el Todopoderoso. Esto no hay algo que Él no pueda hacer. Él tiene todo el poder por sobre todas las cosas, porque es el Todopoderoso. Así le dijo a Abraham en Génesis 17:1. Sí, Génesis, el primer libro de la Biblia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Se presentó, yo soy el Todopoderoso. Solo hay uno que tiene todo el poder y es Él quien pudo salvarnos. Si no, ¿cómo? Pues al final de la Biblia dice que por los siglos de los siglos Él es. Al final de la Biblia se nos presenta otra vez como Abraham y nos dice, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es Jesús hablando. Es el primer capítulo de Apocalipsis en donde Jesús se presenta como la revelación de Jesucristo. Sí, y Él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Es Él quien nos salvó. Él es quien nos promete y quien cumple, porque es el Todopoderoso. Así de claro, así de sencillo, así de maravilloso, así es su gracia. Tú y yo, por gracia, sabemos eso. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Jesús, en el omnipotente, es el omnipotente con toda autoridad en absoluto. Por sobre todo, Él todo lo puede. Por sobre todo suceso, sea objeto, por sobre toda persona, de tal manera que ni siquiera una molécula del universo está fuera de su dominio, porque Él es el Todopoderoso, Rey majestuoso. Dios nos pide que confiemos en Él. Cada vez que se nos indica en la Biblia que tengamos fe, esto es, cree en Él, confía en Él. No, cuando la Biblia dice, ten fe, ve, no dice esto. No quiere decir que solo nos concentremos en que creemos que lo que no es ahora va a ser y apretando los dientes y los ojos se hará realidad. No, esa no es la fe de la que Dios habla. No depende de nosotros, preciosos de mi corazón. No depende de nosotros. Sí, cuando Jesús dice, nomás tengan fe y van a ver la gloria de Dios, no quiere decir cierra tus ojos y luego tú vas a empezar a levantar las sillas. No, tenemos que confiar en Dios, un Dios inteligente, que es absolutamente prudente y sabio, que te salvó de la muerte eterna. Él es el Todopoderoso. Si no confundamos pensando que Él es un genio que va a hacer, que nos va a cumplir los deseos que le pidamos porque nos debe algo. Hermanos, Dios, el Todopoderoso, te ama y por amor está con nosotros. Nosotros no podemos tratarlo de otra forma a Él, hermosos. Es amor, es un trato personal de amor con Dios. Esa es la diferencia entre nosotros, digamos, y los ángeles. Sí, nosotros estamos con Dios porque queremos estar con Dios, porque decidimos estar con Dios. Amén. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los ángeles. Y todo lo creado, nosotros tenemos la autoridad para decidir estar con Él porque también lo amamos. No podemos manipularlo. Él no puede ser burlado. Él es el Todopoderoso, hermanos. Tenemos que aprender a vivir
con Él, amándolo, escuchándolo, viviendo en su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, adorándolo. Puse acá, tenemos que confiar que Él puede. Y porque Jesús no es un mago o un genio, ni aún uno que obedece a alguna fórmula o conjuro, entonces debemos tener esta amistad de amor con Él. En Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Ahora, no sería congruente con la Biblia si pensamos que los hombres llegáramos a tener poderes mágicos si solo tenemos fe. No casaría con el resto de las escrituras si pensáramos, si yo tengo fe, entonces me voy a convertir en una persona poderosa que puedo mover cosas y puedo transformar cosas de una cosa a hacer otra, ¿sí? O volar o sanar a una persona que está enferma de una enfermedad terminal con mi poder. Si pensando que la fe es como mi martillo de Thor que yo hago, o mi varita mágica, hermanos, no depende de nosotros. La fe es confiar en que Él puede. La fe es confiar en que Él puede. Ninguno de nosotros tenemos ningún poder. Nuestro único poder es la fe, y esto es confiar que Él puede. Por favor, entendámoslo. Es confiar que Él puede en su absoluta decisión. Ahora, si pensamos que esta fe es algo que podamos ir a comprar a algún lado o ganarla por alguna forma, hermanos de mi corazón, eso es falso. La fe es creer, es confiar en Dios, quien es el Todopoderoso. No está en los hombres el poder, aunque por todos los tiempos, fíjate, en los hombres no está el poder. De repente hemos confiado en personas que tienen, digamos, poder político, poder, si tienen mucho dinero, sí, el poder que Dios nos da, sí, la forma que Dios nos habla de tener fe, no es que el hombre va a tener poder. El único poder que el hombre tiene es la fe, y esta fe es la fe en Dios, no la fe en nosotros o con nuestra fuerza vamos a cambiar algo. La fe que tenemos es nuestro poder, porque ese es el poder de Dios. Es Él que tiene el poder. Él es el que nos dirige, el que nos protege. Él es el Todopoderoso. Él es el que por amor nos cuida y nos bendice, y por su gracia nos ha prometido tantas cosas tan maravillosas. Nuestro poder es nuestra fe en que Él puede hacer las cosas. Nosotros no tenemos poder, pero tenemos a Dios. Así es. Aunque por todos los tiempos los hombres han malentendido esto, y todos los hombres han anhelado tener poder, y ahorita mismo, por esto que nos sorprende, por esto es que nos sorprende tanto, sí, porque estamos anonadados por poder. Sí, los hombres por naturaleza queremos poder, autoridad, queremos fama, queremos fortuna, queremos que nos saluden, queremos vernos bonitos, queremos que oigan nuestra opinión. Nos gusta el poder. El hombre a través de la historia ha manifestado su falta de poder y su anhelo por tener poder. ¿Okay? Lo hemos visto en las películas, por ejemplo. Nos sorprende ver a estas personas que hacen cosas increíbles en la tele, como en las películas. Vemos a Superman, vemos a Thor, vemos no sé, a la Mujer Maravilla, ¿sí? Que hacen cosas gloriosas, se brincan, vuelan, avientan rayos, ¿sí? Y en nuestra mente detrás de yo quisiera tener superpoderes, ¿sí? Porque el hombre anhela tener poder, tristemente, y el hombre no tiene ningún poder. El hombre no tiene ningún poder, nomás tiene a Dios si quiere. Si confías en Dios, entonces Dios, quien es el Todopoderoso, por su gracia, viene y te ayuda.
manifiesta su gloria a través de ti. Y luego otras personas te ven, oh, mira lo que hizo. Ahorita voy a dar un ejemplo con Pablo, pero mira lo que hizo y la gente cree que tú tienes algo de poder. Hermanos, se los prometo que tenemos que ensamblar bien esos tornillos. Tenemos que acomodar bien las cámaras y nuestro enfoque de ver las cosas, porque el Todopoderoso es solamente Dios. Por más, lo vemos en las películas y nos causa admiración esos superhéroes, pero a mí me da mucha más tristeza ver que en las iglesias vemos a las personas querer tener poder en ellos. Dice en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? Porque Dios, Él es Dios. Él nos hizo con las limitaciones y las glorias que tenemos. Sí, y Él dice que tenemos que confiar en Él. Y Él nos va, si una vez que tú, en el Salmo 37 dice que si tú te sometes a su voluntad, si andas sus caminos, si su voluntad es la tuya, entonces Él va a cumplir los anhelos de tu corazón. Sí, porque el poder está en Él. Nuestra fe en Él es la que transforma cosas. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Un ejemplo. Una vez, las personas que estaban alrededor de Pablo creyó que Pablo podía hacer cosas sobrenaturales, como adivinar el futuro o sanar a algún enfermo. Sí, la gente era gente pagana, esto es gente que no era judía, que no tenían el conocimiento de Dios, y luego miraban a Pablo hacer cosas y decían, este tiene poder para ver el futuro. Sí, este tiene poder para sanar a personas. Este debe de ser un hombre muy poderoso. Sí, lo cual se los prometo que ha sucedido a través de la historia todo el tiempo. Todo el tiempo. Si Dios escucha a alguien porque ora, porque le pide y luego esta persona sana, sí, ahora la gente viene con porque lo sanó, porque me dijo el futuro, porque sí, y no es nada, es un hombre simplemente como todos los demás que tiene fe. Y luego Dios hizo las cosas, pero los demás estamos pensando, estamos ya idolatrándolo a Sí, esto es terrible porque no. Ve lo que pasó con Pablo. En Hechos 14, voy a leer es Hechos 14, pero luego voy a decir versículos del 14 para no leerlo todo, pero es nomás relatar lo que es el capítulo 14 de lo que pasó con Pablo, lo más importante. Dice, por tanto, en el versículo 3, se detuvieron ahí mucho tiempo, eso sería Pablo y su amigo. Dice, se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Sí? Confiados, tenían fe en el Señor, el cual, esto es Dios mismo. ¿Sí? Ellos estaban confiando en Dios y luego Dios, dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Sí? Esto es, ellos hablaban de Dios, ellos manifestaban que Dios estaba con ellos, confiaban en Dios y luego por la confianza que tenían en Dios, sí, Dios manifestaba poderosas cosas para ellos o entre ellos, digámoslo así. Eso es lo que dice acá. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Qué importante, qué importantísimo es esto que dice allí y que estamos estudiando esta noche. Dios permitía que por las manos de Pablo y de su amigo, ¿sí?, se hicieran señales y prodigios. ¿Okay? Nosotros no seguimos las señales y prodigios. Dios nos concede señales y prodigios en el camino cuando estamos con Él. Piénsalo, medítalo. Es Dios el que tiene el poder, no nosotros. Dice, Dios lo concedió después que Dios se les concedió y luego Dios dio la salud a un cojo de nacimiento. Versículo 11. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho. Sí, Pablo no lo hizo Dios. Dios le concedió tal cosa. Al cojo le dio
le dio salud, Dios lo hizo. Sí, y la gente vio a Pablo y se fueron sobre Pablo. Y si vio que Pablo había hecho esto, alzó la voz toda la gente diciendo en lengua licáunica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esto es lo que empezaron a hacer a Pablo un ídolo, porque dijeron: este debe de sanar a todo el mundo, este tiene poderes, son dioses que han venido ahora y están entre nosotros, son gente con poderes supernaturales. Nosotros hemos pensado que mucha gente tiene poder sobrenatural y hemos idolatrado a estas personas, y de repente traemos sus fotos en las carteras y traemos en la casa colgados sus fotos de ellos, ni aunque sea, a lo mejor ni son, pero no le hace, pensamos que ellos son, porque ellos hicieron, porque Dios les permitió a través de ellos algo. Si Dios manifestó un prodigio o algo y ahora le echamos la culpa a este, y ahora este es el que tiene el poder, y este es el que me va a ayudar en mi negocio, y este me va a conseguir una novia, y este va a hacer que llueva. Hermanos, estamos igual de ignorantes que esa gente. Ahora, tenemos que salir. Eso se quita. Eso se quita cuando escuchas la verdad. La verdad va a venir, y la verdad, cuando escuchen la verdad los va a hacer libres, dice la Biblia. Continúo, dice, del versículo 14 y 15 del capítulo 14 de Hechos, versículos 14 y 15, cuando lo oyeron los apóstoles, dice Bernabé, que era el amigo de Pablo, dice, Bernabé y Pablo rasgaron, cuando oyeron que la gente les querían, sí, dijeron que eran dioses, que habían venido, sí, extranjeros, eran dioses ahora manifiestos como seres humanos, y ahora querían ofrecerles sacrificios a Bernabé y a Pablo. Sí, porque eran personas de mucho respeto, los querían venerar, querían halagarlos. Y Pablo y Bernabé se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, Pablo y Bernabé, diciendo: varones, gente. Dice: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué les está pasando? Nosotros, dice Pablo y Bernabé, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas, fíjate muy bien lo que dice aquí, que os anunciamos que de estas vanidades se convierta, dice, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese es el mero punto. Nosotros, igual que ustedes, estamos diciéndole que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, y ustedes tienen que dejar esas vanidades y convertirse a Dios. Esto que están haciendo, les dice Pablo, es vanidad. Y vanidad, esas vanidades, ve lo que dice acá, lo que yo puse, investigué. ¿Qué quiso decir Pablo cuando les dijo que dejen esas vanidades y se conviertan a Dios? Bueno, esas vanidades son falsas prácticas religiosas. Estar creyendo en lo que sea, menos en Dios, creyendo que hay cosas supernaturales, que algo te va a causar suerte, sí, que vas a hacer algo, una cosa, y algún espíritu, alguna energía va a venir y te va a fortalecer y te va a guiar hermanos, estos son vanidades, falsas prácticas religiosas. Idolatría. Solo Dios tiene poder. Los hombres debemos de pedir poder para creer en Dios. Ese es el poder que tenemos. Pues el poder del hombre es la fe en Jesús. Es únicamente Dios quien hace milagros. Los hombres no. Mucho menos los hombres y personas muertas. Por favor, hermanos, déjenme les digo una cosa. Tenemos que abandonar la ceguera espiritual. No podemos seguir ciegos y mantenernos ciegos, aunque la verdad, aunque la claridad, aunque podamos ver, cerrar los ojos. No, sí, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sí, un ciego que no ve, bueno, ni modo, no ve, pero muchos de nosotros, pudiendo ver, porque podemos ver, cerramos los ojos. Nos queremos mantener ciegos. Nos gustan las mentiras. Nos gustan esas cosas que hemos aprendido desde siempre, que nos han dicho nuestros abuelos, tal vez nuestros tíos, sí, y nos gusta eso, es una clase de morbo espiritual, o nos gusta que haya fantasmas y que vengan del más allá y hablar de que alguien va a venir y te va a traer
no sé, algún regalo del otro lado, te va a traer una información que nadie sabía de un muerto, hermanos. Esa es ceguera espiritual provocada al drede, sí, que nosotros queremos. Sí, tenemos que dejar a un lado la ceguera espiritual y convertirnos a Dios, de abandonar la idolatría y falsas prácticas religiosas y convertirnos al Dios vivo, quien tiene todo el poder y que nos puede ayudar. De veras, no nomás eso, no nada más nos puede ayudar durante la vida, pero nos promete vida eterna en el cielo. Ve lo que digo acá. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Tener fe entonces es confiar en Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino uno. Te voy a decir esto y lo voy a decir súper clarito porque se los prometo que es la forma para entender la Trinidad. Ahora, no lo inventé yo, pero lo entiendo muy bien. Ve, Dios es tres personas. Nosotros somos solo una. Así de sencillo. No tenemos que hacer comparaciones. No tenemos que inventar formas difíciles e inentendibles de quién es Dios, porque de repente queremos defender la eternidad y luego la hacemos peor. Sí, hermanos, Dios se nos ha presentado en tres personas pensantes. Usted y yo somos una sola persona pensante. Dios es tres personas pensantes. Es Dios. Si lo entiendes, has entendido la Trinidad. Has entendido a Dios. Obviamente, conocerlo vamos a tardar la eternidad, pero mínimo, así se nos presenta a Él, pues. Sí, hemos entendido cómo se nos presenta a Él. Él es tres personas. Él, un Dios, tres personas. Así se nos presenta. Si entendemos esto, quedémonos en paz. Hermanitos, si entendemos esto, entonces, gloria a Dios. A nuestro Dios no le gusta el pecado. Entonces debemos combatirlo diariamente. Yo puse al principio de mi hojita una de las cosas, porque una vez que sabemos que hay un Dios, ¿sí? Y que se nos ha manifestado de la forma que se nos ha manifestado, en tres personas, porque el Padre en el Espíritu Santo nos trae a Jesús, Jesús en el Espíritu Santo nos trae al Padre. Sí, y esa es la forma de salvación que tenemos. Ocupamos al Dios Trino para salvarnos. Ahora, al principio de mi estudio puse, la lucha contra el pecado no la llevamos solos. Una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, Él te ayuda, te fortalece, pone en ti su persona, ¿sí? Y te libra de los males. Dice en 1 Corintios 10:13. Dice que Dios no nos ha dado ninguna tentación más grande que nuestras fuerzas, porque junto con la tentación nos va a dar la fuerza para escaparnos de la tentación. Sí, hermanos de mi corazón, les prometo que Dios, una vez que tú lo recibes, Él te fortalece y te ayuda para que no caigas en pecado, digamos que como antes. Puse acá. Ahora, nuestra lucha contra el pecado nos ayuda a Dios. La decisión de que tú seas de Él, la decisión de que Él te ayude, la decisión de seguirlo, tú la tienes que decir solito. Sí, tú tienes que decidir seguir a Dios o no. En eso Dios sí te deja libre, te da soberanía. Puedes rechazarlo si quieres, como mucha gente lo ha hecho, pero no vivamos confundidos. O eres de Él o no. No puedes vivir como el diablo pensando que tienes salvación. Eso es una locura. Sí, ese es el engaño que el diablo ha metido en los seres humanos siempre. Entonces necesitamos saber qué lado tengo, porque Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Es súper claro. Si eres de Dios, vives como hijo de Dios. Si no eres de Dios, entonces vives como el mundo vive, sin Dios. A Dios no le gusta el pecado. Puse acá. Aún cuando caigas en pecado, dirígete a Jesús inmediatamente. Arrepentido, en Él encontrarás perdón y fortaleza, pues Dios dice en la Biblia que Jesús hace válida la cruz
ante el Padre por ti. Esto es, cada vez que tú caigas en pecado. Sí, si tú dices, ok, Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti, tú eres mi Salvador, yo soy tu siervo. Gracias por morir por mí, me entrego a ti, todo lo que soy, todo lo que tengo eres tú. Dirígeme, soy tuyo, tú eres mi Salvador. Eso es lo que ocupas hacer para ser salvo. Por fe, absolutamente por gracia. Ahora, ya eres salvo. Recibiste a Jesús como tu Salvador, has vuelto a nacer. En tu nueva naturaleza caes en pecado. Caes en pecado. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues correr a Cristo. Correr y vete corriendo a Él, a encontrarte con Él, porque Él te está esperando, tiene su trono abierto y disponible para que tú vengas a su trono de gracia y encuentres socorro, encuentres su misericordia, encuentres el perdón. Puse acá, pues cada pecado nos condena a muerte, pero cuando arrepentido confías en Jesús, para perdón ante el Padre, fíjate, ante el Padre únicamente está Jesús. No hay nadie más. Nadie más que tenga la autoridad para decirle a Dios, hay que perdonar a este porque está en mí. Sí, es el único que puede hacer eso. Ningún otro. No hay santos o ángeles o otra persona que pueda estar intercediendo frente al Padre. Sí dice la Biblia que ningún hombre ha visto a Dios ni puede verlo, pero el que salió de Dios, esto es de Jesús. Jesús está frente a Dios abogando por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues correr a nuestro abogado defensor, ¿sí? A Cristo, cada vez que caigas. Cada vez que caigas, Dios sabe que no somos perfectos. Él no busca perfectos. Él busca personas que quieran ser salvas, que quieran caminar con Él. Y Él te limpia. Por eso dije al principio, la gracia va contigo todos los días, porque su misericordia es nueva cada mañana. Cada vez que caigas en pecado, busca no caer, dice la Biblia, que tus míos les escribo para que no pequen. Para que no pequen. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Ahorita voy a leer ese versículo, aquí lo tengo. Sí, pero entonces tenemos que, cada vez que caigamos, correr a Jesús, pedirle perdón, confiando que en Él, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarte de toda maldad. Él está listo para perdonarte. Necesitas saberlo, crecer en la gracia, en el conocimiento de su amor. Cada vez que caigas, ve a Cristo y Él te perdona, porque su gracia es de constante hasta la vida eterna. Pero ocupas de decirlo, ocupas de hacerlo. Cree en Dios, confía en Él, recibe su gracia, crece en la gracia. Puse acá, es Él quien no nos está consiguiendo el perdón y la reconciliación constantemente, perpetuamente. Primera de Juan 2:1, eso es lo que le dije ahorita. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En 1 Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9. Aquí dice que no peques, pero si llegas a pecar, si pecas, cuando caigas en pecado, entonces corre a Cristo. Él está abogando por ti al Padre constantemente. Él es nuestro abogado. Y tiene toda autoridad. Él todo lo puede. Cada día pidamos perdón confiando en Jesús, quien no solo nos salvó, pero nos mantiene salvos y dignos. Sí, la salvación no es que Dios me salvó ahorita y luego ya te vas a la vida de antes. No, la salvación es la puerta a la salvación. Sí, el día que tú eres salvo, empiezas tu salvación, empieza tu vida de salvación. Esa es la razón de que nadie puede perder la salvación, porque es como que entras a la salvación. Sí, el día que tú recibes a Jesús en tu corazón, entras a la salvación, empiezas a vivir una vida de salvación, una vida en donde la gracia de Dios te va a perseguir cada día de tu vida. Sí, y cada vez que caigas en pecado, porque eres salvo, tienes acceso al Padre, tienes acceso al Hijo, quien tiene acceso al Padre y quien en el Dios que conocemos nos perdona. Hermanos, qué maravilloso es esto. Esto dice la Biblia, esta es la verdad. Y es súper sencilla,
La hemos oído de diferentes formas, lo han planteado de diferentes formas. Esta es la más sencilla, es la única que dice la Biblia y es la única forma. En sí no hay más formas. Jesús es quien nos consigue el perdón ante el Padre. Y el Padre se complace en el Hijo cuando el Hijo viene y aboga por nosotros y nos da el perdón, como lo hizo en la cruz, como lo practicamos en la comunión. Sí, hermanos, esa es la única forma que hay para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados. A través de Jesús, Dios tiene misericordia de nosotros por su gracia. Wow. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también Jesús salvar perpetuamente. Fíjate muy bien, no salvar de un día y luego ya olvidarse, no, salvar en perpetuidad. Jesús no solamente te salva, pero te salva perpetuamente. Lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él, no hay otra forma, pero por Cristo nos acercamos a Dios. Ahora Él nos puede salvar perpetuamente, Jesús viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, Jesús está abogando, está intercediendo por nosotros constantemente, siempre, todos los días, por la eternidad. Porque ante el Padre está y su sacrificio que Dios aceptó. Y cada vez que pecamos, Jesús dice, este es mío. Y el Padre acepta otra vez el perdón. O nos da el perdón. Nos acepta a nosotros y nos da el perdón. Y nos da el perdón. Y continuamente, perpetuamente somos salvos. Ojalá y lo disfrutes. Ojalá y lo entiendas. Dios quiere que lo entendamos. Esta es la forma de vida del salvo. Esa es la forma de vida del salvo, del que no puede salirse de ese nuevo sistema de vida que es la salvación perpetua que Jesús nos promete. Hermanitos, Dios nos ama. Mira algunas de las promesas que Dios ha dado a los suyos. En Ezequiel comienzo con esta y aquí vamos a cerrar con estas promesas, pero escogí solamente algo. Hay tantas. Te los prometo que si nomás vas al internet y buscas las promesas de Dios en la Biblia, te inundan de promesas. La Biblia Dios tiene tantas promesas en la Biblia. Yo escogí solamente algunas que digo, wow, qué maravilloso es Dios. Cuánto nos ama el Señor. ¿Cómo no disfrutarlo? ¿Cómo no recibirlo? Por eso Pedro dice en su carta, creced en la gracia. Sí, recíbelo, gózalo, grita, baila de alegría, de gozo, entiéndelo. Disfrútalo, crece en la gracia de Dios, crece, hermano, en la gracia, en la bendita gracia de Dios. Puse acá, Ezequiel 36:26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nos va a renovar por completo y nuestros anhelos van a ser diferentes, nuevos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Puse acá, nos da una nueva vida y un nuevo corazón. Dios nos revela su amor en Jesús y nos dice todo lo que nos quiere bendecir, dándonos ahorita mismo en presente y asegurándonos en promesas futuras. Su amor, su gozo, su bondad, el perdón, la salvación, la reconciliación, la santificación, la esperanza, la verdad, el consuelo, la comunión, la glorificación y la vida eterna en el cielo con Él. Y la vida eterna en el cielo con Él. Nos promete eso al presente con promesa de eternidad. Hermanos, no hay algo más grande que confiar en Dios, que crecer en la gracia, en la verdad. No podemos crecer en lo que no es verdad. Todo lo que no está en la Biblia, todo lo que está fuera de esto es pura vanidad, es en vano. Creces en gozo de idolatría que es falso. ¿Para qué lo quieres? Eso no nos interesa saber qué dice Dios. Dios nos promete el completo de felicidad y nos lo promete ahorita y que constantemente lo va a cumplir en nosotros en Jesucristo.
Por eso tenemos que ser salvos. Por eso tenemos que aceptarlo como Salvador. Porque es en Él que somos aceptos ante el Padre. Sí, somos uno. Jesús dijo en Juan 17 que sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Y todos seamos uno. ¿Tú crees? Estar juntos en unidad con Dios. Esa es gracia. Es obvia. ¿Qué mereceremos eso? Claro que no. Pero por la bendita y gloriosa gracia de Dios, tenemos que confiar en Él, hermanos de mi corazón. Puse acá, todo tiene cumplimiento para los hijos de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, eso dice allí en Segunda de Corintios 1:19 al 20, dice, porque el Hijo de Dios, y luego lo menciona por completo, porque así como hay muchos incrédulos que Jesús es Dios, sí, también lo había en Corintios. Y Pablo dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, sí, claritísimo, no ha sido sí y no, o sea, no es que a veces sí y a veces no. Sí, más ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto es, todo mundo estamos complacidos con que las promesas de Dios son simplemente ciertas en Jesús para nosotros, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice allí. Dios nunca se arrepiente de lo que nos ha prometido. ¿Dónde está eso? Salmos 89:34. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice Dios. Lo que Él ha prometido se cumple. Todo lo que Él nos ha dicho tiene cumplimiento porque así es Él, porque es el Todopoderoso, porque su palabra es fiel y porque nos ama. Por su gracia lo podemos recibir. Él nunca cambia, dice, nunca lo voy a mudar de mi boca. Por gracia nos da vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos es suficiente arrepentirnos para experimentar sus promesas de perdón. Primera de Juan 1:9, como ya dije al principio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos de mi corazón, ya casi voy a terminar. Si hoy quieres dejar el 2020 fuera de tu vida, junto con tu antigua naturaleza, junto con la persona que vivía sin Dios. Entonces, hoy es el momento de hacerlo. Solamente tienes que confesar tus pecados ante Dios. Esto es, Dios quiere ver tu corazón arrepentido de lo que hayas hecho, de toda tu maldad, de las mentiras, aún de haberlo rechazado e ignorado por tanto tiempo. Sí, pero Dios quiere ahorita darte vida eterna. Solamente tienes que confesar tus pecados, arrepentido enfrente de Él, y Él tiene toda la autoridad. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, para que entres al 2021 como otra persona, como una nueva criatura, ahora en Cristo Jesús. Él quiere eso. Dios quiere eso de ti. Yo creo que juntos todos, los que ya somos salvos, junto con los que ahorita mismo están siendo salvos, le digamos al Señor, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Limpia mi corazón, dame un nuevo corazón y danos fortaleza para no pecar más. Danos tu presencia, transfórmanos en uno en ti, y así llévanos en el 2021 y el resto de nuestras vidas. Así sea, Señor. Puse acá, para terminar, también dice que si tú recibes el perdón de Jesús, fíjate muy bien esto, si tú recibes el perdón, si haces esta oración que hicimos ahorita, de verdad, y le pides que cambie tu vida, mira lo que pasa. También tu casa será salva. No por arte de magia, sino que tú eres el primero. Sí, y una vez que tú entres, Dios te va a usar a ti para que todos los demás cambien. Y Dios va a salvar a todos los de tu casa. Sí, yo siempre le he pedido a Dios, obviamente, por mis hijos. Sí, pero cuando yo no era salvo, sí, cuando yo fui salvo, cuando recién fui salvo, una de las cosas que más glorificaba yo a Dios y daba gracias era porque no solamente era salvo yo, pero mis hijos
a los cuales ellos me iban a ver a mí, iban a convivir conmigo, iban a verme a mí, mi testimonio de vida iba a ser para ellos, sí, y Dios los iba a salvar, ellos iban a crecer en una casa de salvación, lo cual, gloria a Dios, así ha pasado. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿No quisieras tú lo mismo, hermano? ¿No quisieras tú que también tus hijos, igual que tú y tu esposa, fueran salvos y tuvieran estas promesas maravillosas para vida eterna? Tener a Jesús para siempre contigo. Sí. Ve, esas últimas promesas están súper gloriosas. Ve, es esa que dije ahorita de que tú y tu casa, dice en Isaías 49:25, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Imagínate, tu pleito, sí, tu discusión, tus problemas, yo los voy a defender. Tú no te preocupes, yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Promesa de Dios. También nos promete toda cosa buena para los suyos. En Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Tristemente, hermanos, y digamos que justamente Dios no les da estas promesas a los que lo rechazan. Tiene sentido, tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué no, hombre, brincar al otro lado, decirle al Señor, yo soy el que tú moriste en la cruz por? Si tú moriste por uno, yo soy. Heme aquí, y me arrepiento, gracias por morir por mí, Jesús. Sí, y luego todas estas promesas son para ti y para tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con eso termino. También promete el fin, Dios promete el fin de la muerte. Dios promete el fin del dolor. Sí, hasta aquí, ¿cuántas veces? Tal vez, ojalá que tú no lo hayas dicho, pero ¿cuántas veces hemos oído? Oh, ¿dónde estaba Dios cuando está pasando estas injusticias? Estamos en un mundo de muerte. Estamos en un mundo de muerte y tenemos la autoridad para seguir a Dios y para no seguirlo. Tenemos la libertad para hacer todo el mal que querramos. Sí, Dios es el juez y Él va a juzgar un día a los malos. Pero por ahorita Dios nos dejó libres porque Él quiere que de tu corazón salga a seguirlo a Él sin presiones. Ese es el punto del evangelio y de esta chance que tienes, que tú decidas. Por eso es que Dios no te va a ayudar a decidir. Tú decidas seguirlo. Una vez que tú decidas, entonces el Espíritu Santo viene, te llena de poder, ¿sí? Y te trae a Jesús. Y Jesús te lleva al Padre y entonces eres uno con el Hijo y con el Padre en esta unidad magnífica, la cual Dios quiere que tengamos con Él, hermanos. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber muerte y no va a haber lloro. Y asegura regresar. Y así cierra la Biblia. Sí, todo el libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, cierra con estos dos versículos. Se termina la Biblia con estos dos versículos. Apocalipsis 22, 20 y 21. Así, y ahí se acaba. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No hay una herramienta para el hombre más efectiva que la que Dios ha proveído, que se llama la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no se fija en lo que tú hiciste. La gracia de Dios se fija en lo que Dios hizo. Hermanos, como dice acá, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina la Biblia con la gracia de Dios que es para nosotros. Hermanos, les prometo que gloria a Dios por su gracia. Tenemos que tomarla y disfrutarla y crecer en la gracia, porque Jesús viene en breve. Así termina la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así termino mi estudio, hermanos, de mi corazón. Ay, ojalá y que Dios nos haya dicho, nos haya abierto el corazón y que hayamos entendido, porque ya nos lo dijo, pero ojalá y que lo hayamos entendido. Y esto nos transforme
y nos meta, como dijo, nos meta al 2021, pero ¿a quién le importa el 2021? Nos ponga en el camino de salvación, nos meta en su corazón, en la vida eterna. Sea así. Oh Dios maravilloso, tierno Padre nuestro, que esto que hoy estudiamos nos comprometa, nos traiga a la realidad y en tu poder seamos transformados, Dios Espíritu Santo. Por favor, perdona nuestros pecados. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por estar abogando por nosotros todos los días en frente del Padre. Gracias por perdonarnos y por mantenernos en perdón. Gracias porque recibimos tu gracia constantemente. Señor, regresa pronto. Dices, te esperamos, los tuyos, llenos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Que tengan un feliz fin de año. Disfrute con su familia cercana, los más acercados a usted. Hay que evitar ahorita las grandes reuniones, ni modo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero tenga un año lleno del Espíritu Santo. Reciba de la gracia de Dios con su familia. Pásesela bien a gusto mañana. Nos vemos el domingo, en donde voy a dar mi primer mensaje de año nuevo. Voy a dar tal vez consejos, tal vez lo más seguro es que voy a buscar en la Biblia, ya lo he hecho otras veces, 10 propósitos para el año nuevo, y van a ser propósitos bíblicos, con versículos bíblicos, y eso es lo que vamos a hacer el domingo a las 11 de la mañana, ahora sí, en servicio presencial, aquí en la iglesia, a las 11 en punto, nos vemos, lo vamos a hacer, si no está lloviendo, lo vamos a hacer allá afuera, como ya lo hemos hecho, alabanza, y estoy ansioso por verlos el domingo o para en internet. El domingo a las 11, como 11:15, que ya saben. Que el Señor los bendiga, los quiero mucho. Feliz año, nos vemos el domingo. Que tenga un feliz fin de año mañana. Lo quiero mucho. Hasta luego. Ay, gloria a Dios por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor. Tierno Padre mío. Gracias, Jesús.